que se están conectando en vía virtual. Bien, hoy tenemos como título de nuestro mensaje En retribución a nuestra fe. ¿Mm? Así se titula. Y la cita bíblica central es Juan capítulo 2 del 23 al 25. La lectura que nos va a ayudar también en el sermón es 1 Samuel 16 del 6 al 13 del Antiguo Testamento. Bien, entonces vamos a comenzar con entendiendo una idea que muchas veces nos parece correcta, pero es equivocada, ¿no? En cuanto a la bondad y el amor de Dios. Mucha gente piensa de que puede seguir comportándose en pecado, siendo desobediente, siendo indiferente, menospreciando a Dios, a su palabra, porque piensan que Dios les va a retribuir siempre con bondad, siempre con amor, siempre con misericordia. Es cierto que Dios es amor, es bueno, pero Dios es justo y Dios, conforme a su palabra, Él nos dice que va a dar y trata a cada uno conforme a su conducta, conforme a su manera de ser. Dios, por esa razón, que el pecador lo que escucha de Dios es palabras de reprensión, de que tiene que arrepentirse. Y es por eso que también la exhortación a los justos, a los santos, es que perseveren en su santificación. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que yo trate de vivir siempre yendo a la contraria de Dios porque siempre Dios me va a tratar bien. No se trata de eso. Dios no es indiferente, Dios es un ser personal. Si nos estamos equivocando de que a Dios lo podemos tratar indiferente y que me va a seguir tratando bien, eso está equivocado. Por eso, cuando un cristiano comienza a caminar con dureza, con orgullo, vive en fraudes, en engaños, la amonestación y el castigo de Dios no se va a hacer esperar. Dios a su tiempo lo va a hacer. Dios, hemos dicho que Dios nos retribuye conforme a nuestras obras y es a lo que Él promete y que también pues dará en el juicio venidero. ¿Y por qué les digo esto con respecto a Juan capítulo 2? Estos 3 versículos pequeños que nos dicen muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba durante los 7 días que duraba la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y nos dice la Escritura que hizo muchos milagros. ¿Mm? Pero debido a ello, la gente pues comenzó a levantarse, a seguirle, ¿no? A apoyarle. Pero dice que cómo responde Jesús a la confianza que la gente y al apoyo que la gente le estaba dando a Jesús en esos momentos. Jesús les retribuye a ellos no con los brazos abiertos diciéndoles, claro, todos ustedes que me siguen serán mis discípulos. No les dice eso. El texto bíblico nos dice que no se fió de ellos, no confió en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de todos. Esa es la razón. Entonces, ¿será que nos manda a ser desconfiados en esta vida? Claro que no. Nos manda a ser prudentes, sí. Pero lo que nos queda claro es que solo Dios conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, más que andar en desconfianzas los unos a los otros, esto es un llamado a confiar en aquel que conoce el corazón de todos y que nos guiará bien en nuestras relaciones personales también. Esto es algo bueno. ¿Qué debemos hacer entonces para que nuestro Señor nos devuelva no cualquier confianza, ¿no? Porque decimos confiar en un momento en el Señor, pero después estamos confiando de una manera equivocada, según las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para que realmente el Señor no nos retribuya nuestra fe, nuestra confianza con un no confío en ti, no nos desapruebe,
sino que pueda confiar en nosotros, porque eso es lo que el Señor desea de nosotros. Por eso vamos a comenzar con el texto del versículo 23 y examinándolo un poco más. Nos dice, estando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto? En el Evangelio de Juan es que nosotros conocemos que Jesús celebró ¿cuántas Pascuas antes de su muerte? ¿Mm? Juan registra 3 Pascuas y es por eso que vemos que esta es la primera Pascua, ¿no? Y faltan 2 antes de ir a la cruz. Entonces, y notamos algo muy particular en este versículo. Nos dice que Jesús hizo grandes señales, ¿no? Y la gente creyó en ellos, ¿no? Hizo señales, la gente creyó, muchos. Pero hay algo raro, ¿no? ¿No le ven algo raro? El enfoque de Juan, del apóstol, es mostrar a la gente, a los griegos incluso, de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, pero no describe, no detalla qué milagros Jesús realizó. Uno podría pensar, si Juan hubiera hecho énfasis en cuál es este milagro, este otro milagro, este otro milagro, yo pienso que la fe de ellos hubiera sido verdadera. Porque dice que creían en él, pero Jesús dice que sabía sus corazones, que en realidad no creían en él. Entonces, ¿cambiaría el hecho de que Juan detallara los milagros para que realmente eso nos ayudara más a creer? Pienso que no. Y eso es lo que uno le extraña, ¿no? Porque Juan, como el Hijo de Dios, enfatiza la divinidad de Cristo. Podemos decir que Jesús tuvo gran éxito en esta campaña, ¿no? De evangelizadora. La gente lo comenzó a seguir. Entonces, podemos preguntarnos también por qué Jesús no aprovechó el apoyo y la aprobación de las multitudes. ¿Mm? Porque el evangelismo, porque la obra del Señor no dependen de multitudes, depende de corazones genuinos en la fe, gente que realmente le crea. Es por eso que Jesús no se fiaba de multitudes, no se fiaba del tipo de personas, sino del tipo de corazón que tenía esa persona cuando se entregaba a la fe, al hecho de que Él era el Hijo de Dios. Muchos pastores, iglesias que cuentan con muchos miembros, cometen el error de decir que una campaña de evangelística ha sido éxito porque muchos levantaron la mano y dijeron yo creo en Jesús, quiero seguirle. Claro, ese puede ser un buen comienzo. Pero ¿quién me garantiza que de los 1000 que vienen al Señor van a perseverar hasta el final los 1000? Eso no está en mí. Eso no está en las manos del pastor, que es un instrumento más del Señor. Lo que notamos aquí primero es una mirada, son las miradas de desconfianza de la gente que decía creer en Jesús. Parece un poquito contradictorio decir que desconfiaban porque el texto dice que creían en su nombre. Pero si notamos claramente aquí, vamos a ver que en realidad el enfoque es otro. En realidad podríamos decir que los judíos cuando decían que creían en él, en realidad creían en aquel que pretendía ser. Es decir, Jesús dice ser el Mesías, por lo tanto, y manifiesta grandes milagros. Bueno, no me convence que él sea el Mesías, pero debido a los milagros, yo pienso que puede ser que él sea quien dice ser. Entonces, creo que Jesús pretende ser el Mesías. Puede ser un buen Cristo, quizá muchos hubieran pensado,
Creo que puede ser un buen Cristo, ¿no? Un Cristo humanista, un Cristo moral, ¿no? Un Cristo que viene en amor. Entonces, seguir pretensiones, seguir ideas, ¿no? Inseguramente, de verdad, eso nos lleva al fracaso. Por eso en Juan 7:31, lo que mucha gente decía de Jesús era, cuando venga el Cristo, ¿hará milagros más grandes que este? Lo aceptaban, sí, pero como un gran profeta del Señor. Él pretende ser el Mesías, pero es un buen profeta, pues yo creo en él, ¿no? Que es un enviado del Señor. Pero mi duda está en que no, no le puedo entregar mi vida porque no creo que él sea el Mesías. Y todavía pues hubo un sermón que recibimos hace meses, ¿no? De nuestros hermanos de Pueblo Libre que se llamaba nacer de nuevo, pues es creer, pero creer no es nacer de nuevo, ¿no? No necesariamente decir que yo creo es haber nacido de nuevo. ¿No? Abandonemos el asentimiento religioso. Sí, yo puedo ser bien religioso y decir que sí creo, pero eso de verdad carece de valor al costado de un ejercicio genuino de la fe, de una fe que vive y que se compromete con Cristo diariamente. Y eso es un llamado para todos nosotros. No solamente vemos que las miradas de ellos era una mirada superficial, una fe superficial, porque veían lo externo. ¿Qué era lo externo de las evidencias? Pues los mismos milagros, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la mirada de ellos era una fe que manifestaba pobreza y escasez espiritual. Para entender las intenciones del pueblo, podríamos decir que ellos creían mientras hiciera señales. Y no es de extrañar que cuando esto comenzó y después de la resurrección en la carta a los Corintios, Pablo dice acerca de los que creen en el Señor Jesús, dice, los judíos, ¿qué piden para creer? Señales. Los griegos buscan sabiduría. ¿Qué hacemos nosotros, los que realmente creemos, los que somos cristianos? Confiamos en Cristo. Entonces, nos damos cuenta ahí, hay una gran escasez de fe. La fe no se trata de cuán seguido voy a la iglesia, de cuánto ayudo en las obras sociales. La fe se trata de cuánto realmente yo vivo Cristo, yo manifiesto su carácter. ¿Mm? Cuánto es que yo vivo lo que predico, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre dicen a los cristianos, ¿no? Vive lo que prediques. Entonces, ¿nos parecería realmente correcto seguir al Señor Jesús mientras haga señales en nuestra vida y milagros? La gente lo seguía por eso. Y realmente, por eso muchas multitudes llegaron, pero llegó un momento en que muchas multitudes se alejaron de él. Dice el texto bíblico de Mateo 17:20, que el Señor Jesús dijo, no, ustedes cuando viene el chico lunático y Jesús echa fuera al demonio y los discípulos le dicen, ¿por qué no pudimos hacer pues lo que nos mandaste? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Y les dice algo que llama mucho la atención. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, es decir, si tuvieras una poquita porción de fe. Entonces, eso apunta a la escasez de la confianza en Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo podemos realmente entender si estamos creciendo en la fe o decreciendo en la fe? A través de las situaciones que afrontamos diariamente.
Si no confiamos, si no aprendemos a confiar en el Señor desde las situaciones más simples de la vida cotidiana, mucho peor cuando vengan las mayores. Y si uno puede pensar y decir, ¿por qué Dios permite situaciones que rebasan a mi fe? No. Dios permite que grandes situaciones críticas vengan a tu vida de acuerdo al nivel de fe que tú puedes tener, no de acuerdo a lo que no tienes. Entonces, la negligencia ahí es nuestra, porque no estamos realmente creciendo en la fe y fortalecidos en ella, porque debemos de hacerlo. ¿Mm? Es como un problema, es como tener un chico o una chica con problemas de aprendizaje, ¿no? Y que le cuesta lidiar en su grado, en su grado académico, ¿no? Pueden haber situaciones, sí, pero nosotros debemos darnos cuenta que el Señor desea que no estemos en una fe superficial, no estemos en una fe pobre, sino que seamos llenos de la fe. Y justamente muchos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y eso viene de escuchar la palabra de Dios, de orar juntamente con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Antes la gente lo correteaba a Jesús. Y si hoy día el Señor Jesús estuviera entre nosotros, si yo no abro mi Biblia durante 2 o 3 días o a la semana, seguirle a Jesús sería hipocresía, ¿no? ¿Con qué cara le sigo si ni siquiera durante el día abro mi Biblia? Y si voy hasta Jesús sin abrir mi Biblia, Jesús me mandaría, desempolva la Biblia que tienes ahí en tu cajón, porque lo que voy a hablar está ahí. Y nos mandaría directo a la Biblia. En retribución a la aparente fe, ¿no? Jesús da esa justa retribución a esa mirada de desconfianza, a esa fe que realmente es una fe superficial. Por eso el Señor Jesús nos manda a ser discípulos, no solamente a ser creyentes, a ser meros oidores de su voz. Vemos hoy en día, ¿no? Sí, vamos a dar el ejemplo de los católicos y los evangélicos. ¿Qué hace el católico, ¿no? con esta fe superficial? ¿Qué hace el católico cuando él quiere seguir a Jesús por los milagros, a Dios por los milagros? Va un santo, pero junta 2, 3 santos más y ve cuál de ellos lo bendice mejor. ¿A cuál le prendo velitas más? ¿A cuál le rezo más? ¿No? ¿Cuál de ellos? ¿No? Y cuanto más santos, mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo buscan medir la escala de bendición, la escala de beneficios. Ahora yo puedo decir eso porque fui católico. ¿Mm? Y como evangélico también puedo decir esto. El evangélico no se diferencia tanto de esta misma conducta, porque en el ámbito evangélico hay hermanos golondrinos, ¿no? Eso aprendimos en iniciación cristiana. Los hermanos golondrinos que saltan de iglesia en iglesia porque no se sienten satisfechos, porque buscan los milagros del pastor, los milagros de los ancianos, los milagros del apóstol, ¿no? Ahora con la teología de la prosperidad, los canales de TVN, todo eso, manda todo eso y derramará grandes bendiciones, palabras proféticas, la gente, pastor, una palabra profética, denme la palabra profética, mañana vas a trabajar. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Y así, evangélicos tras iglesias, tras pastores, tras personas que le generen prosperidad y gran apoyo. Entonces, cuidémonos de eso. La verdadera fe, hermanos, va a venir de un corazón o de una vida regenerada, es decir, de alguien que realmente ha nacido de nuevo.
Santiago 2:17, pueden leerlo después. Entonces, no todos obtienen el mismo beneficio de las obras de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor justamente conoce los corazones, guía correctamente a los que deben ser guiados y muchas veces los lleva por un camino de sombra y de muerte, como lo hizo con David. Pero Dios se manifiesta en medio de ese valle de sombra y de muerte diciendo: yo estoy contigo. La diferencia con aquellos que solamente tratan de cruzar ese valle de sombra y de muerte sin Dios, pues se ahogan en medio de eso y no lo cruzan. ¿Se acuerdan del cruce del Mar Rojo? Igualito va a pasar. El pueblo pasó, los egipcios se ahogaron. ¿Somos seguidores de milagros o seguidores de Cristo? Debemos de creer que el poder de la palabra de Dios puede sanar nuestras vidas, puede sanar nuestros corazones, no solamente asegurar mi economía, darme buena salud. Claro que puede venir esas bendiciones, pero no vayamos tras ellas. Y tampoco no temamos poner las áreas sensibles de nuestra vida en las manos de Dios, porque Él no ha defraudado a nadie. Él nunca te va a defraudar. Porque como dice esta misma palabra que estamos leyendo, Él no se fía de nadie, porque conoce el corazón de los hombres. Por lo tanto, tu esperanza no está en un Dios falible, sino en un Dios infalible, en un Dios que conoce tu vida porque la pensó desde el principio. Por eso debes acercarte a Él para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca. Ora pidiéndole que te ayude a ejercitar tu fe desde las actividades más simples y sin importar lo que pase, aprendas a glorificarle por eso, ¿no? Como dice la versión del Dios habla hoy, ¿no? Dice el texto bíblico en Hebreos, ¿se acuerdan que dice en Reina Valera, dice: pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe? En la versión Dios habla hoy dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. El Señor nos la dio y el Señor va a hacer crecer esa fe que nos ha dado. Como último punto vamos a ver una mirada de confianza, ¿ya? Versículos 24 y 25, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras versiones, como la versión PDT, nos aclara un poquito más el versículo 24 diciéndonos que Jesús sabía lo que la gente estaba pensando, lo que pensaban de él. Entonces, el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos, los pensamientos de todos a profundidad. Por eso la gente que seguía a Jesús, que decía creer en Él, lo miraba, pero lo miraba con desconfianza, con incertidumbre. Pero no entendían de que al mirar al Señor, el Señor también los miraba a ellos. Y los examinaba a profundidad y realmente los dejaba de lado. Realmente no creen. Y lo que Jesús hacía era apartar a los discípulos. Apartar a los discípulos y instruir a los discípulos. Eso hizo con los 12 y con muchos más que le seguían, ¿no? Realmente. En las películas, en las novelas, incluso en la vida cotidiana vemos cómo es que una mirada te puede transmitir muchas cosas sin decirte nada. Había una escena de cómo es que una mirada puede reflejar desesperanza, puede reflejar decepción, puede reflejar, ¿no? Melancolía, muchas cosas, ¿no? Y uno puede captar realmente bien la expresión de la mirada. Entonces, pero el Señor Jesús entra tan profundo en nuestras vidas, en nuestro corazón y mentes, que Él desbarata y quita todo disfraz, todo lo que podamos estar camuflando con una actitud religiosa.
y queda al descubierto de sus ojos, lo que realmente somos. Por eso lo que el Señor nos manda es humillarnos delante de Él. La fe para que podamos ejercer primero una fe genuina, tiene que haber arrepentimiento primero. O sea, tú vienes reconociendo tu pecado y puedes confesar con la fe que Él es el Señor, que Él es tu Dios perdonador. Y realmente cuando notamos el texto de Primera de Samuel 6, del 6 al 13, miren cómo es la mirada de Dios que corrige a Samuel. Samuel va y su mirada estaba puesta en el modelo de rey y de líder que cualquiera podría buscar. ¿Mm? Ya rey Saúl había fallado como rey. Y Dios le manda a la casa del papá de David, ¿no? Isaí, y con todos sus hijos. Y he venido a escoger el próximo ungido del Señor. Ya, acá están mis hijos. Y comienza a presentarle al mayor, el mayor Eliab, ¿no? Este hijo grande, alto, fuerte, guerrero. Y cualquiera diría, este es el que Dios ha escogido, ¿no? El próximo rey. Dios corrige a Samuel diciéndole, Samuel, no mires su parecer, porque yo el parecer lo desecho. Yo no veo si es alto, si es blanco, si sabe mucho, si sabe poco. No, eso para mí no cuenta, ¿no? Y es por eso que uno tras otro de los hijos de Isaí pasaron y ninguno fue. ¿Tienes más hijos? Le dijo. Sí, tengo mi último hijo que está pastoreando, él es pastor de ovejas. Entonces, llámalo porque no nos iremos, ¿no? No podemos seguir hasta que él venga. Perfecto, lo llamaron a David, pastor, jovencito, ¿no? Y no parecía tener madera de rey. Mínimo de un rey tiene que ser un buen soldado, un gran guerrero. Pero verlo ahí, y el Señor responde a Samuel y le dice, úngelo porque este es. ¿Por qué Dios escoge a David? Porque Dios ve lo que nadie más vio en David. Dios después da testimonio en las escrituras que dice que David tenía un corazón como el de Dios. Y así es. Y Dios se encargó a formar en David el mejor guerrero y uno de los grandes reyes de Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios nos manda aquí? A que no nos fiemos en lo que nosotros somos, en nuestra buena carta de presentación delante de la gente, sino en lo que realmente soy delante de Dios. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi vida espiritual? Eso es lo que realmente va a contar en prioridad. Delante de los hombres pueden variar muchas cosas, pero necesariamente busquemos la aprobación del Señor. Anhelemos cultivar ese corazón que Dios desea que tengamos, como el de David. Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 12 dice que en la visión que vio Juan, vio el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y dice que, obviamente, este personaje, sus ojos eran como llama de fuego. Sabemos que esto es un símbolo, ¿no es cierto? No es que estaba a fuego de sus ojos, no. Sino es que nos llama la atención mucho. ¿Por qué eran como llamas de fuego? ¿Por qué Juan lo describe así? Porque así como el fuego prueba, el fuego quema y separa todas las impurezas de un metal, de igual manera, en el fin de los tiempos, cuando tú estés ante la presencia del Señor, Él te mirará y te mirará a los ojos y tú podrás quedarte de pie y mirarlo de frente o caerás rendido ante Él. Su mirada discierne los secretos más profundos de los hombres. ¿Quién podrá quedarse de pie delante de Él?
¿Han visto cuando una persona conoce tus más grandes errores? Puedes mirarlos de frente, ¿no? Uno agacha la cabeza, ¿no es cierto? Ya, imagínense estar delante de él. No hay pensamiento pecaminoso, no hay pensamiento, hasta el más ligero engaño que hayamos cometido, que no pase desapercibida su mirada. Su mirada hace de que hasta el pecado que tú te olvidaste vuelvas a recordar. El que pensabas que no habías pecado, pero ese pecaste ya, eso, vuelva a la memoria. Y eso es justamente lo que ocurre cuando tú te acercas y lees la Biblia. La palabra de Dios comienza a escudriñar tu corazón y comienza a lavar también tu vida cuando aceptas esta verdad. Él nos lee completamente como si fuéramos un libro. Escanea nuestra alma. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Si realmente el Señor nos conoce a profundidad, ¿cómo debemos actuar? Debemos abandonar toda actitud fingida, toda hipocresía, toda vanidad, todo lo que trate de mostrar una buena pantalla delante de Dios. Pero ¿qué pasa si al contrario cambiamos de mirada y comenzamos a ver al Señor con mansedumbre, con sencillez, con una actitud servicial? Señor, he aquí yo estoy dispuesto a servirte. Ya su mirada no te causará temor, miedo, terror, sino que será una mirada agradable. Porque como habíamos dicho, el Señor ama a los que le aman, y a los que lo menosprecian Dios los tiene en poco. No es que Dios ama a los que lo aborrecen, no es así. Dios ama a aquellos a quienes se han arrepentido, a quienes han sido su corazón transformado. Salmo 18, quiero leerles, Salmo 18 del 25 al 27, este es el trato de Dios para con los hombres. Dice, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el recto, recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, severo para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido. Bien, si uno continúa terco en el camino de la perversidad, conocerás la severidad de Dios, no su amor, su severidad, habiendo escuchado su palabra de exhortación. Y si tú has sido limpiado en Cristo Jesús, Dios se encargará de que sigas permaneciendo en limpieza. Dios hará que sigas siendo limpiado, transformado. Si tú andas en misericordia, misericordioso serás, porque así también el Señor te tratará. Recordemos, el Señor humilla los ojos altivos. Y ahora, el Señor no se fía pues de nadie, ¿no es cierto? Y no da lugar a la gente con una fe fingida. Pero el Señor puede confiar en sus discípulos, ¿sí o no? Así es, porque el Señor nos ha llamado amigos suyos, hijos de Dios. Ahora, no decimos que el Señor confíe en el hecho de que tiene fe en nosotros, no, sino que confía en nosotros en cuanto a la capacidad que Él nos ha dado. Dios nos confía algo no porque seamos capaces de lograrlo, sino porque Él confía en la obra que Él ha hecho en nosotros. Es en eso. Por eso notamos en el versículo 23 que dice que Cristo no se fía de ellos, pero sí se fía en aquellos que Él mismo conoce. Y ellos son conocidos por Él, pues, ¿no? La respuesta de Jesús hacia ellos fue la misma, ¿no? Entonces, si ellos no confían, el Señor tampoco les da lugar. Pero aquellos que la reciben, a los que han creído en su nombre, son hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Nosotros somos personas que hemos hallado gracia delante de Dios por la voluntad de Dios, por méritos de Cristo.
Y Dios nos ha confiado grandes cosas, nos ha confiado su palabra. ¿Qué más nos ha confiado? Nos ha confiado muchas veces la iglesia, a los hermanos, a la Grey. ¿Qué más nos ha confiado? La misión evangelizadora. Estas cosas son de gran valor delante de los ojos de Dios. El teólogo Juan Calvino dijo esto, ¿no? Ninguno es el verdadero discípulo de Cristo, sino aquellos a quienes él aprueba, porque tal asunto él solo es competente para decidir y juzgar. No hay mejor persona que juzgue que el Señor. Y es por eso que si queremos actuar en algo, si queremos fiarnos de alguien, oremos. Señor, ¿esta persona realmente es para mí como mi pareja idónea? ¿O solamente estoy viendo lo exterior, lo cual Dios dice en Samuel, yo lo desecho? Porque tú no miras el corazón, lo miro yo, dice Dios. Entonces, cuando nosotros miramos al Señor con fe, es porque el Señor ya nos ha mirado con fe a nosotros primeramente. Nos ha dado su misericordia y hay una entrega mutua en esto. Cristo nos ofrece su vida en cambio de rendir nuestra vida total a Él. Y así podemos entender Juan capítulo 10 del 27 al 28 que nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús desea entonces que recibiendo el Evangelio tú puedas conocerle cada vez más. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque muchas veces tratamos de seguirte y tropezamos con algunas dudas, desconfianzas. Hay veces las situaciones son tan críticas que nos hace pensar de si estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dudar de tus promesas, a no dudar de tu palabra, de la obra vicaria de Cristo en la cruz. Oramos, Señor, entendiendo que tú nos has mirado con misericordia y amor, y que gracias a eso podemos retribuir una mirada de fe genuina. Señor, mucha gente decía creer en ti, pero realmente creían mientras que tú les siguieras haciendo milagros. Creían en un profeta, mas no en el Cristo que es Dios hombre. Ayúdanos, Señor, a tener una relación personal contigo, real. Ayúdanos a que no solo sea un estilo de vida religiosa donde abramos la Biblia, oremos 5 minutos y la cerremos como si fuera una tarea de colegio o de universidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea una vida en la que valore lo que nos has confiado. Nos has confiado el Evangelio, lo más precioso de todo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, guarda el depósito que se te ha dado en Cristo Jesús. Guarda el Evangelio. Oramos, Señor, para que guíes nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, nuestra fe real se plasme en buenas obras que te agraden. Y que a través de esas buenas obras la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y no gloriarnos en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Oramos pidiéndotelo en el nombre de tu Santo Hijo, Jesucristo. Amén. Amén.